Cada año se diagnostican 500 casos nuevos de cáncer infantil en Chile. Una enfermedad, usted comprenderá, muy difícil y que cuesta, por supuesto, enfrentar. Pero una estudiante universitaria creó a la quimio con mi simio. Se trata de un juguete que también tiene cáncer y que ayuda a los niños y niñas a lidiar con la quimioterapia. Felipe Molina y Rocío Larraguibel con esta historia. Que tu hijo te diga que se quiere morir es fuerte. Nunca pensé que íbamos a estar en esta situación. Le diagnosticaron a mi hija la leucemia. Desde el momento en que a ti te dicen que tu hijo tiene leucemia, tú te imaginas lo peor y veis la muerte como llegando a tu casa. Es una de las principales causas de muerte infantil en Chile. El cáncer en niños puede ser tan devastador que cambia la vida de familias completas. Los médicos te dicen que es un rango de mala suerte, es decir, esto le puede ocurrir a mí, a ti, a cualquiera. Sin causas claras, cada año se diagnostican 500 casos nuevos de cáncer infantil en Chile. 500 familias que se verán enfrentadas a explicar los difíciles procesos que vivirán estos pequeños cuerpos. Hoy día venimos a la quimio con Máximo a hospitalizarnos y él viene acompañado de su simio. Un simio que parece un peluche, aunque la verdad tiene casi vida propia. Es el motor que necesita Máximo para enfrentar nuevos días de quimio y radioterapias. Es mi bebé, así y quiero que tenga una vida de niño normal. Me duele que no podamos ir a un parque como cualquier otro niño, que me diga mamá, no quiero más quimio, es fuerte. Es que con 5 años ya sabe a lo que va. Acaba de salir de un cáncer a la vejiga y en solo 4 meses enfrenta un nuevo tumor entre el vaso y el ilio. Lo mismo que Colomba, que desde los 4 años vive el proceso de tener cáncer a la sangre. Los primeros 6 meses de tratamiento de Colomba fueron muy duros, de muchas quimios, muy continuas, de sentirse mal, de no querer salir a la calle, de no querer jugar, de no poder caminar porque le dolían sus huesos. Al igual que muchas, estas madres buscaron en el material didáctico que ofrece el Ministerio de Salud una forma para abordar el tema con sus hijos. Desde hace más de 20 años, Gasparín Superquimio es el libro oficial que trata de explicar los procesos, pero la verdad es que ya está más que fuera de época. Me di cuenta que el material que existía ahora estaba obsoleto con los estudios, no aportaba mucho al bienestar emocional, era muy explícito en los efectos secundarios y eso hacía que los niños no quisieran hacerse quimio porque les daba susto. Aspirante al título de diseñadora, Sofía elaboró para su examen un proyecto que está a pasos de internacionalizarse. Un simio capaz de conectarse con los niños a través de un peluche y un libro de cuentos. Avalado por psico-oncólogos, estos juegos le cambiaron la percepción a niños como Máximo y Colomba. ¿Cómo se llama tu simio? Máximo. ¿Igual que tú? Y no tiene pelo, no, simio a mí. Pero al simio igual se le cayó el pelo, ¿te acuerdas? ¿Y tú? ¿Tienes pelo? No, el pelo tío. El tío te corta un poco el pelo. Ay, ¿Y qué es eso azul que tiene ahí? ¿Qué es eso? quimio. La quimio. Ahí estaban pasando las quimios. ¿Y así te las pasaban a ti? ¿Igual? Pero esas son hormigas. Sí. Están entrando a su cuerpo para sanarlo. Es la historia de este simio. Genera como algo mágico, vienen los niños, de ver que el monito pasó exactamente lo mismo que ella. Tiene la misma que tú. Un proyecto que Sofi presentó en el Centro de Cáncer de la Universidad Católica y que hoy es ganador de un fondo Corfo que le permitirá donar 2.000 kits de estos simios. ¿Qué ha significado el simio para Máximo? Ha significado todo porque su simio lo acompaña a la quimio. Se hacen los dos juntos quimio, ¿cierto, Y hijo? abajo. Y te abraza. ¿Sí? Si vienen a un examen, a un hemograma, hay que pincharlo, le muestran a veces las enfermeras, mira, acá el simio tiene tu catéter, es el mismo que tienes tú. La unidad de quimio pediátrica de la Universidad de Miami está interesada en comprar el proyecto.
En Chile, la falta de financiamiento solo ha permitido que Sofi lo ofrezca como donación a los hospitales de Puerto Montt y Valdivia. Hice el libro con pop-ups para que llamara la atención, para que estimularan el tacto. El simio también tiene cosas que si uno mueve, suena, por ejemplo. La cantidad de colores que se usó también estimula todo lo visual y rompe un poco con el esquema de que el hospital sea blanco, pero yo traigo mi simio y le doy color a todo esto. Una enfermedad que puede cambiar la vida, pero que bien llevada tiene una sobrevida de casi un 80%. Si quiere donar dinero para que se elaboren más kits de libros y peluches o se quiere inscribir para recibir de manera gratuita este material para su hijo, entre a la página www.alaquimioconmisimio.cl. Un proyecto universitario que logra cambiar la calidad de vida de los niños oncológicos y que busca ser un referente a través del juego y del pensamiento positivo.